Nunca me he considerado un hombre supersticioso. He cazado todo tipo de bestias, desde los lobos más feroces hasta los ciervos más esquivos. Pero esta vez, la historia que me contaron los aldeanos tenía algo que me heló la sangre. Una criatura que acechaba en el bosque, una sombra que cazaba a los hombres como si fueran nada. Me dijeron que la criatura tenía ojos que brillaban en la oscuridad y que su figura era delgada, casi etérea, pero con una fuerza tan brutal que podía destrozar a un hombre en segundos. Algunos afirmaban haberla visto, otros solo la mencionaban en susurros. La mayoría prefería quedarse en casa después del atardecer. A pesar de las advertencias, me armé de mi rifle y una linterna y me adentré en el espeso bosque al caer la noche. Tenía experiencia en estos lugares. Había cazado durante años en todos los rincones del país, pero algo en el aire esa noche me decía que no era una caza común. El silencio era absoluto. No había el habitual murmullo de la naturaleza. Ni un solo crujido de ramas, ni el canto lejano de un búho. Solo el sonido de mis propios pasos, retumbando contra el suelo cubierto de hojas secas. Mientras caminaba, mi mente no dejaba de pensar en las historias que me habían contado. No mires hacia atrás, me habían dicho. No lo hagas. Decían que aquellos que miraban nunca volvían, que la criatura los atrapaba en un segundo de descuido. Mi pulso se aceleraba mientras las sombras se alargaban con cada paso que daba y la linterna temblaba en mi mano. El aire se volvía más denso, húmedo. El frío comenzaba a calarme los huesos. Había algo extraño en la quietud del bosque esa noche, como si el propio lugar estuviera esperando algo. Mi respiración se volvió más pesada, más apresurada. Intenté no pensar en ello, pero la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso. Un crujido lejano me hizo detenerme. Al principio, lo atribuí a un animal, quizás un ciervo o un zorro. Pero luego vino otro, más cerca esta vez. Y luego otro más, aún más cerca. Mis ojos se clavaron en la oscuridad, intentando discernir cualquier movimiento, pero no veía nada. Mi pulso se aceleró aún más, mis manos comenzaron a sudar. Decidí girarme, mi linterna apuntando hacia la dirección de los ruidos. Pero cuando lo hice, no había nada. El bosque estaba vacío. No había ninguna criatura, ningún ser en las sombras. Solo la vastedad del bosque, sus árboles altos y oscuros, observándome en silencio. Casi me reí de mí mismo. Estaba siendo paranoico, no era la primera vez que cazaba en la oscuridad. Pero esa sensación, esa extraña opresión en el aire, no podía deshacerse de ella. Al final, dejé escapar un suspiro profundo y seguí caminando, aunque sabía que algo no estaba bien. De repente, la temperatura cayó aún más. La linterna parpadeó, luego se apagó completamente. La oscuridad me envolvió. Intenté encenderla de nuevo, pero la luz no volvía. No podía ver nada, solo un negro absoluto que me tragaba por completo. Mi respiración se volvió errática. Sabía que algo estaba cerca, acechándome en esa oscuridad impenetrable. De repente, la escuché. Un paso. Un crujido de hojas secas. Me quedé completamente quieto, el corazón latiendo a 1000 por hora. El sonido provenía de detrás de mí. Me giré lentamente, pero no vi nada. Mis músculos se tensaron, y mi instinto me gritaba que me moviera, que corriera, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando lo vi. Entre los árboles, una figura alta y delgada comenzó a emerger de las sombras. Primero fue solo una silueta, y luego los detalles empezaron a formarse. Su cuerpo era como una sombra que se estiraba hacia el cielo, delgada, desproporcionada. Y luego, esos ojos. Ojos que brillaban como brasas encendidas en la oscuridad, dos puntos de fuego que me atravesaban el alma. No tenía rostro, al menos no uno que pudiera distinguir. Solo esos ojos, que reflejaban una maldad primordial, un hambre que iba más allá de lo humano. El suelo bajo mis pies comenzó a moverse. Primero, era solo una sensación, como si la tierra misma estuviera vibrando. Luego, comencé a notar que las raíces de los árboles se retorcían, como si intentaran atraparme, aferrándose a mis botas. Mi cuerpo se tensó en un instinto de lucha, pero la criatura dio un paso hacia mí, y todo mi ser se congeló. No era el terror que había sentido antes, no. Era algo mucho más profundo, algo que me paralizaba por completo. No podía moverme, no podía gritar. La criatura comenzó a acercarse, y con cada paso, el aire se hacía más denso, más pesado.
Podía sentir el frío de su presencia como si una niebla helada estuviera envolviendo mi cuerpo. Cada paso suyo era un sonido sordo, como si el propio bosque estuviera respirando junto a él. Mis piernas no respondían. Intenté dar un paso hacia atrás, pero el suelo bajo mis pies parecía moverse, como si fuera un mar de barro que me absorbía lentamente. La criatura se acercó aún más. Podía escuchar su respiración, o al menos, lo que parecía ser su respiración. Era un sonido bajo, gutural, como si algo estuviera arrastrándose a través de la tierra misma. Entonces, a medida que se acercaba, sentí un calor nauseabundo que me envolvía, como si estuviera a punto de ser devorado por la misma oscuridad. La linterna seguía apagada, y no podía ver nada más que esos ojos brillando con intensidad. Mi corazón latía con fuerza, mi cuerpo sudaba frío, y todo lo que podía pensar era en escapar, en huir, pero algo me retenía, algo en mi interior que me decía que no podía. La criatura estaba tan cerca ahora, sus ojos brillaban con un fuego que me quemaba, y el aire parecía volverse cada vez más denso, más sofocante. En un último intento de defenderme, levanté mi rifle, aunque mis manos temblaban tanto que no podía apuntar correctamente. Pero antes de que pudiera hacer algo, la criatura se detuvo. No hizo ruido. No dio un solo movimiento. Solo me observaba, su mirada fija, penetrante. Mi respiración se hizo más pesada, mi visión comenzó a nublarse por el pánico. De repente, escuché un sonido que jamás olvidaré, el susurro de un viento en la oscuridad. La criatura no se movió, pero algo se rompió dentro de mí, como si algo antiguo y profundo hubiera sido despertado en ese momento. La oscuridad a mi alrededor se cerró como un abrazo mortal, y supe que si no hacía algo rápido, nunca saldría de allí. Pero antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de viento levantó el polvo y las hojas del suelo, y con un golpe de terror indescriptible, sentí como el suelo me tragaba. Y luego, todo se desvaneció. Han pasado años desde que comencé a cazar. Al principio, lo hice por dinero, por fama, por el desafío que representaba. Pero ahora cazo por una razón muy diferente. Es algo más profundo, más visceral. Algo que me lleva a lugares oscuros, donde la muerte parece no tener fin. Esta vez, la caza no es como las otras. No es un simple animal, no es un simple monstruo que pueda ser abatido con un disparo certero. Esta vez, me enfrento a una criatura que ha estado acechando las sombras, siempre un paso por delante, siempre un respiro detrás. Recibí un par de rumores, nada más. Los aldeanos hablaban de desapariciones, de gente que entraba en la cueva cerca del río y nunca volvía. Decían que la cueva estaba maldita, que el aire dentro de ella era denso, impregnado de algo que no podían comprender. Pero para mí, todo eso era solo ruido. Lo que me importaba era la criatura que se escondía allí. Algo con garras tan grandes que podían desgarrar la carne con una facilidad aterradora. Algo que se alimentaba de la oscuridad misma, que usaba las sombras para moverse sin ser visto. Mi linterna iluminaba apenas el camino mientras me adentraba en la cueva, la humedad del aire se pegaba a mi piel, como si la roca misma estuviera respirando. La entrada era estrecha, y el aire, denso. Podía sentir la presencia de algo antiguo en esas paredes, como si la cueva misma estuviera viva. Caminé por un pasillo angosto, mis botas resonando sobre las piedras mojadas. A cada paso, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Algo o alguien estaba aquí conmigo. Mi respiración se aceleró, no solo por el esfuerzo físico, sino por el miedo que comenzaba a tomar forma en mi pecho. Algo no estaba bien. El eco de mis pasos se perdía en la neblina de la cueva, y pronto, otro sonido lo reemplazó. Un eco distante, casi imperceptible, pero claramente humano. Un grito, débil, de alguien que había estado aquí antes. Un grito ahogado, un llanto que se perdía en las profundidades. ¿Quién más había caído aquí? Mi corazón se aceleró, y el aire se volvió más denso, más opresivo. Comencé a avanzar más rápido, mi rifle firmemente en mis manos, aunque no estaba seguro de qué esperaba encontrar. Cada paso que daba parecía hacer que las paredes de la cueva se acercaran un poco más, como si el espacio fuera a cerrarse sobre mí. El sonido del agua goteando desde lo profundo de la cueva se unió al susurro de más gritos, ecos que rebotaban entre las rocas y llegaban a mis oídos como lamentos, distorsionados y quebrados. Gritos de aquellos que habían intentado lo mismo que yo, y que no habían tenido la suerte de sobrevivir.
La cueva se ensanchó y ante mí apareció una enorme sala. El aire estaba cargado de un olor agrio, casi metálico, como el de sangre vieja. En el centro de la sala vi algo que me heló la sangre, la criatura. No era una simple bestia. Su piel era grisácea, casi translúcida, estirada sobre un cuerpo delgado y retorcido. Sus ojos, si es que se podían llamar ojos, brillaban con una luz amarillenta, como brasas encendidas en la oscuridad. Pero lo que más me aterraba eran sus garras. Largas, curvadas, afiladas como cuchillos, que parecían desgarrar no solo la carne, sino también la misma realidad. Me quedé inmóvil por un instante, mi mente luchando por procesar lo que tenía delante. La criatura no se movió. Solo me observaba con esos ojos vacíos, llenos de una inteligencia monstruosa, como si esperara que yo hiciera el primer movimiento. No podía pensar en escapar. No podía dejar de mirarla. El silencio se volvió insoportable, el eco de los gritos de las víctimas anteriores llenaba la cueva, y en mi mente se multiplicaban las imágenes de aquellos que habían sido arrastrados antes que yo. De repente, la criatura se movió. En un parpadeo, se deslizaba hacia mí con una velocidad que no había anticipado. Sus garras desgarraron el aire a mi alrededor y tuve que dar un paso atrás, sorteando las rocas, mientras su sombra se deslizaba tras mí. El sonido de su piel contra la piedra era agudo, como un crujido que perforaba mi cerebro. Disparé, pero el rifle solo hizo un eco vacío en la cueva. La criatura no parecía sentir nada, ni el dolor ni el miedo. No había nada que la detuviera. Volví a disparar, pero la cueva comenzó a jugar en mi contra. Los ecos de mis disparos y los gritos de las víctimas anteriores se unían en una cacofonía, haciendo que mi cabeza se llenara de imágenes distorsionadas, de cuerpos y sombras retorciéndose en la oscuridad. Sentí que mi mente empezaba a perderse, a desmoronarse bajo la presión de esos ecos que no dejaban de multiplicarse. Cada vez que disparaba, la criatura desaparecía y un grito surgía de algún lugar, confundiéndome aún más. Estaba perdiendo el control. Mi respiración se hizo errática, las paredes de la cueva parecían cerrarse aún más, aplastándome desde todos los ángulos. Cada movimiento era un desafío, cada respiración un esfuerzo. La criatura volvió a aparecer, más cerca esta vez, su rostro retorcido en una mueca de hambre. Sus garras brillaban bajo la luz de mi linterna y pude ver cómo cada uno de sus movimientos hacía temblar el aire a su alrededor. La sensación de ser devorado por la sombra se hizo más intensa. Mi rifle ya no era una herramienta, sino un objeto extraño que no podía usar. Mis manos temblaban. Entonces, lo supe. La cueva no era solo un refugio para la criatura. Era su reino. Su territorio. Y yo estaba atrapado, un intruso en un lugar que no me pertenecía. La criatura se lanzó hacia mí con un rugido gutural, sus garras destrozando la piedra a su paso. Pude sentir el aire frío que dejaba atrás, la presión de su presencia que se estiraba más allá de los límites de mi cordura. Intenté retroceder, pero las paredes de la cueva no me dejaban escapar. En ese momento, algo en mi interior se rompió, una decisión, un instinto primordial que me impulsó a luchar, aunque sabía que no saldría de allí con vida. El eco de mi grito se unió al de los caídos. Y la oscuridad me devoró. Siempre había pensado que las leyendas eran solo eso, cuentos de viejos para asustar a los niños. Mi vida de cazador me había llevado a enfrentarme a todo tipo de bestias, lobos, jabalíes, incluso criaturas más raras que no entendía del todo. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que me esperaba esa madrugada. Había oído los rumores, claro. En las aldeas cercanas, los murmullos hablaban de una criatura que rondaba los bosques, una sombra que cazaba en la oscuridad, cuya apariencia era tan terrible que aquellos que la veían rara vez volvían para contar la historia. Decían que su piel era como cuero viejo, arrugado y tenso sobre un cuerpo delgado, que sus dientes eran largos, quebradizos, como los de un animal que había existido mucho antes de los humanos. Había oído historias sobre sus ojos, pequeños puntos rojos que brillaban como carbones encendidos, y de su aliento, cálido y fétido, que olía a muerte. A pesar de todo esto, nunca creí realmente en esas historias. Hasta esa madrugada. La oscuridad de los árboles me envolvía, una capa pesada de silencio que me oprimía el pecho. Llevaba horas siguiendo un rastro débil, apenas visible, pero suficiente para un cazador como yo. Algo no estaba bien.
El aire estaba cargado, como si la tierra misma estuviera sosteniendo la respiración. Incluso los animales se habían callado. El solo susurro de mis botas sobre las hojas secas parecía un grito en medio de esa quietud. Al principio, creí que era mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces lo escuché. Un crujido lejano, sordo, como si algo caminara lentamente entre los árboles. No era el sonido de un animal normal. No era el crujir de un zorro o un jabalí. Era algo más grande, más pesado. Un estremecimiento recorrió mi espalda. Mi instinto me decía que debía irme, que no debía seguir adelante. Pero la casa era lo que hacía, y no podía volver atrás ahora. Seguí avanzando, mis pasos más lentos, más cautelosos. Luego, por un momento, el crujido cesó. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Escuché algo más. Un susurro, un sonido suave, casi como una risa, pero distorsionado, como si viniera de muy lejos o de muy cerca, no podía saberlo. Miré a mi alrededor, el bosque completamente oscuro, ni una estrella en el cielo. La linterna que llevaba apenas iluminaba unos pocos metros. Y entonces, lo vi. En la penumbra de los árboles, emergió una figura alta y delgada. Su piel era como cuero viejo, arrugada y oscura, con surcos profundos que se formaban alrededor de sus articulaciones. Sus ojos eran dos puntos rojos brillantes que me clavaban la mirada, y cuando esos ojos se encontraron con los míos, el aire alrededor de mí pareció volverse más espeso, más denso. No había rostro, no había detalles humanos. Solo esa figura, moviéndose lentamente hacia mí, como si no tuviera prisa, sabiendo que no tenía a dónde ir. Mi corazón empezó a latir con fuerza, tan fuerte que pensé que la criatura podría oírlo. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Sentí que algo se deslizaba por mi espina dorsal, algo helado, como si mi cuerpo comenzara a fallar lentamente. Cada respiración se hacía más difícil, como si el aire estuviera siendo absorbido por la criatura misma. El miedo me envolvió por completo. No era solo terror, era una sensación visceral, primitiva, como si toda mi existencia estuviera siendo puesta a prueba. Nunca había experimentado algo como esto. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero no había nada lógico en lo que veía. La criatura no era de este mundo. No podía serlo. Me estaba enfrentando a algo que no entendía, algo que había estado acechando las sombras mucho antes de que yo naciera. Pude ver cómo sus dientes se alzaban, largos y quebradizos, como si nunca hubieran sido afilados, como si fueran restos de algo mucho más antiguo, algo que no debía existir. Sus garras, negras y afiladas como cuchillos, se deslizaban entre las sombras mientras la criatura se acercaba, cada paso un eco en la oscuridad. Su cuerpo parecía distorsionarse a medida que se movía, como si las sombras mismas se retorcieran a su alrededor. No podía moverme. Estaba completamente paralizado por el miedo. Mis ojos no podían apartarse de esos ojos rojos, que me observaban como si no estuviera frente a una criatura, sino frente a algo que podía ver a través de mí, que conocía mis miedos más profundos. Era como si la criatura estuviera leyendo cada uno de mis pensamientos, desnudando mi alma, descubriendo cada rincón oscuro de mi mente. Cada respiración era un esfuerzo. Mis manos temblaban al sujetar el rifle, pero no podía disparar. No sabía cómo. La criatura estaba demasiado cerca para que mi cuerpo reaccionara. Estaba completamente a su merced, y lo sabía. En ese momento, comprendí que no tenía ninguna oportunidad. El aire se volvió más cálido, como si la criatura estuviera absorbiendo todo lo que me rodeaba, dejándome solo en la oscuridad. Podía sentir su aliento, cálido y denso, como si una niebla espesa me rodeara, apagando mi voluntad, mis pensamientos, mi capacidad de luchar. Sentí como si mi cuerpo estuviera fallando por completo. Mis extremidades se volvían pesadas, mis músculos se debilitaban, como si la criatura estuviera drenando toda mi fuerza vital. De repente, un sonido rasposo llenó el aire, como si la criatura estuviera sonriendo, o tal vez no, tal vez simplemente estuviera disfrutando de mi sufrimiento. Sin moverme, sin hacer un solo gesto, la criatura se acercó más. Sentí como sus ojos se clavaban aún más profundamente en los míos, y en ese momento, supe que mi vida ya no me pertenecía. Entonces, con un estremecimiento casi imperceptible, la criatura dio un paso más, y lo supe. Sabía que en ese mismo instante, mi vida estaba a punto de terminar. Cada uno de mis movimientos podría ser el último. Mi respiración se hizo aún más pesada.
La criatura ya no me acechaba desde las sombras, estaba allí, frente a mí, y su aliento caliente me envolvía como una cortina de muerte. Cada parte de mi ser gritaba que debía escapar, pero mi cuerpo no me obedecía. Estaba atrapado, completamente atrapado. Y en la oscuridad, solo había una certeza, que había encontrado algo más grande que mi miedo. Algo que no podía entender, pero que sabía que pronto me consumiría. He cazado en todos los rincones del mundo. Desde los desiertos más áridos hasta las montañas más frías y solitarias. He enfrentado lobos de hielo, osos gigantes y bestias de otras tierras, siempre con la certeza de que el hombre puede dominar cualquier criatura, siempre y cuando tenga la voluntad. Pero hay algo que ni siquiera un cazador como yo puede vencer. Una sombra que se ha arrastrado a través de generaciones, acechando en los rincones más oscuros de la tierra, esperando su momento. No fue una casa como las demás cuando conocí por primera vez esa oscuridad. Al principio, pensé que era una leyenda más, algo contado alrededor de fogatas, un cuento para asustar a los niños y justificar las desapariciones inexplicables. Pero pronto, la historia se volvió demasiado real. Cuando empecé a sentir la quemazón en mi piel, como si algo invisible estuviera marcándome, supe que mi vida de cazador había cambiado para siempre. Cada vez que intentaba escapar, cuando pensaba que estaba a salvo en la comodidad de mi cabaña o de un claro en el bosque, el ardor aumentaba. La sensación de ser observado, de estar siendo seguido, se volvía cada vez más intensa, como si algo estuviera tan cerca que ya no era una cuestión de si lo vería, sino cuando lo haría. Las cicatrices comenzaron a formarse en mi piel, no por las garras de un animal, sino por algo mucho más antiguo, mucho más aterrador. Cada noche, el sufrimiento aumentaba, como si el mal mismo me estuviera devorando desde adentro. Y finalmente, esa noche sin luna, llegó. El aire estaba denso, casi sólido. Las estrellas no se veían, el cielo era una capa de negro absoluto, como si el mundo entero estuviera siendo tragado por la oscuridad. El viento no soplaba. El bosque estaba muerto, en silencio. Mi rifle estaba en mis manos, mi cuchillo afilado a mi lado, pero mi cuerpo ya no era el mismo. Estaba agotado, debilitado por la constante amenaza que había estado acechando mi vida. Me había estado preparando para este encuentro durante años, pero no estaba listo. Nadie podría estarlo. La silueta apareció por primera vez como una sombra borrosa, apenas perceptible entre los árboles. Al principio, creí que eran solo mis ojos, agotados por la falta de descanso, pero no. El aire cambió de inmediato, la temperatura bajó y la sensación de peligro se volvió palpable. Como si toda la naturaleza misma hubiera dejado de respirar. Estaba cerca. El suelo bajo mis pies crujió. Miré a mi alrededor, sabiendo que no podía escapar. El cazador se había convertido en la presa. De repente, la sombra se deslizó hacia mí con una rapidez imposible de seguir. Sus movimientos eran casi etéreos, como si se desplazara a través de la niebla o de una dimensión paralela. Solo podía percibir la sensación de su presencia, la forma en que el aire se distorsionaba a su alrededor, el frío que invadía mi cuerpo como un veneno. No podía ver detalles, pero sentí que me observaba, sabía que estaba siendo estudiado, que mi vida no significaba nada para ella. Solo era parte del juego. Un dolor punzante me recorrió la espalda. Era como si 1000 agujas invisibles me atravesaran la piel y grité involuntariamente. Intenté girarme, pero algo me alcanzó, algo que no pude ver ni oír, solo sentir. Una presión sobre mi pecho, un ardor que no cesaba. Mi carne parecía arder, quemarse lentamente. No era físico. Era como si la criatura estuviera desgarrando mi alma, arrancándome trozos de mí mientras me mantenía atrapado en su mirada. Intenté moverme, correr, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo temblaba, mis manos sudaban, el rifle cayó al suelo. El dolor seguía, como una quemadura que nunca se alivia, como si mi propio ser estuviera siendo borrado. La sombra, aún invisible, parecía disfrutar de mi sufrimiento. Sabía que no podía ganar, que cada esfuerzo por sobrevivir era en vano. El aire se volvió más pesado, cada respiración se sentía como si estuviera tragando fuego. De repente, un gruñido bajo, casi imperceptible, se escuchó en la oscuridad. No era un animal, no era una criatura de este mundo. La voz de la sombra era un eco, una vibración en el aire que recorría todo mi cuerpo. Me estaba llamando, me estaba atrapando, sabiendo que la única salida era a través de mi sufrimiento.
La criatura se acercó más, y entonces la vi, no como una forma física, sino como una distorsión en el espacio. Una masa de oscuridad y dolor, sus ojos brillando con una luz roja intensa, como carbones ardiendo. Sentí su respiración cerca de mi oído, una ráfaga de aire frío que hizo que me estremeciera. El dolor en mi piel se intensificó, como si cada nervio estuviera siendo rasgado. No podía soportarlo más. Luché, intenté huir, pero el tiempo se dilataba. Cada segundo era una eternidad, un dolor que no cesaba. Algo me tocó, un roce helado, y caí al suelo, mi cuerpo incapaz de sostenerse más. Sabía que la criatura no me dejaría escapar, que este era el final. Mi carne ardía, mi mente ya no era mía. Solo quedaba el dolor, interminable, eterno, un dolor que no se desvanecería, como si el mal mismo me estuviera arrancando la vida de a poco. Al final, me di cuenta de la verdad, no había escape. No había victoria. Solo una caza interminable. Yo era el cazador, pero había sido marcado, elegido para ser su presa. Y en ese instante, comprendí que, al igual que los demás antes que yo, sería una parte más de esa leyenda que se alimentaba de las sombras. Mi grito se ahogó en la negrura de la noche, mientras la criatura se desvanecía, dispuesta a acechar a la próxima alma desafortunada.